La verdadera sabiduría. El diccionario de la RAE define la palabra sabiduría como grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o los negocios. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. En esta breve reflexión consideraremos la segunda acepción de la palabra como la más cercana al uso de este término en la revelación bíblica. ¿Qué es la sabiduría? Según nos enseña la Biblia en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría es por lo tanto el temor reverente y respeto a Dios y su consejo. Someterse en obediencia a los planes y decretos divinos, por los cuales gobierna, dirige y preserva su creación y sus criaturas, pero de forma especial la Iglesia y los suyos. Como ya veremos más adelante, el sacrificio vicario de Jesucristo fue la mayor y más sublime muestra de la sabiduría divina de Dios hacia la humanidad caída. Desde el principio, el hombre ha buscado afanosamente aumentar su conocimiento, poseer mayor sabiduría, más entendimiento. Fue en esta búsqueda insaciable, en la cual el hombre optó por el camino de la desobediencia, perdiendo el temor y el respeto por el mandamiento y consejo divinos, y por lo tanto toda virtud. De ahí en adelante se creyó sabio en su propia opinión y se convirtió en un necio. El comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, abrió sus ojos, guiándole irremediablemente por el camino de la independencia de Dios, errando el blanco, y proveyéndolo de una sabiduría carnal y diabólica. El hombre insensatamente renunció a la sabiduría que procede de lo alto, del Padre de las luces, del temor de Dios, buscándola en la dirección opuesta, en el padre de toda mentira, en lo oscuro y profundo, en la búsqueda de satisfacer las pasiones y sus deseos de convertirse en un Dios, hasta el día de hoy. ¿Dónde podemos hallar la sabiduría y en qué consiste? ¿De dónde viene la sabiduría y la inteligencia? ¿De dónde el conocimiento, sino de la boca de Jehová? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Dios provee de sabiduría al pueblo escogido por él. En Deuteronomio 4:6, se nos recuerda de nuevo que la verdadera sabiduría no consiste solamente en conocer los mandamientos y estatutos del Señor, sino más bien en ponerlos por obra, para que así nuestra vida glorifique a Dios y reciba de él todo bienestar. En los primeros versos del capítulo 2 de Proverbios, podemos observar que el principio de la obediencia precede a todo conocimiento verdadero. No hay verdadera sabiduría sin obediencia. Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Después de haber sido dada la ley a Moisés y que éste la comunicara al pueblo de Israel, se recalca la necesidad de guardar sus mandamientos, a fin de llegar a convertirse en un pueblo sabio y entendido. De esta manera cumpliría así el pueblo de Dios con su vocación y llamado a ser luz a las naciones, siendo prosperados al mismo tiempo en todas las cosas. La clave está en obedecer, vivir piadosamente, practicar a la luz de ese conocimiento animado por el temor de Jehová, como principio y regla de la sabiduría de Dios, real y auténtica. Dios usa diversos medios para que podamos obtener esta sabiduría, como es el estudio de las Escrituras. La humildad es una condición sine qua non a fin de poder recibir el consejo y la corrección, y si fuera necesario la disciplina. Los efectos que la sabiduría produce en las personas que guardan los mandamientos del Señor, son muchos y muy beneficiosos. Hace sabio al sencillo, libra al hombre de la mujer extraña, nos trae felicidad, nos da honra, nos enriquece, nos es escudo, es vida para el alma, confianza y echa fuera el temor. El libro de Eclesiastés nos muestra la insensatez de la sabiduría humana. El autor de este libro llega a la conclusión de que el todo del hombre, es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. La sabiduría mundana está corrompida por el pecado e inclinada a la maldad, está marcada por el olvido de Dios, no le tiene en cuenta a él, sino que gira en torno al hombre medida de todas las cosas. Este tipo de sabiduría es vana para Dios y no guía ni al bien, ni a la salvación. ¿Quién es realmente sabio? Las personas realmente sabias, son aquellas a las que Dios en su gracia, ha impartido sabiduría. Salomón, Esteban, Pablo, José. Cristo dio a sus discípulos sabiduría para saber decir lo que correspondía en momentos de persecución, y la necesaria para entender los oráculos y enigmas apocalípticos. La sabiduría es esencial no solo para los líderes de la Iglesia, sino para todos los creyentes, a fin de que puedan entender los propósitos de Dios en la redención. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Así como Pablo enseñó a sus oyentes con toda sabiduría, los que son suficientemente maduros para comprender esta sabiduría espiritual, deben instruir a otros en ella.
Pablo había sido educado desde muy joven en la enseñanza judía, y era igualmente amplio conocedor de la literatura y filosofía griega, las cuales utilizó en varias ocasiones, pero lo más sorprendente es que, todo este conocimiento quedó relegado a un segundo plano en su predicación. Su ministerio no tenía otro propósito sino predicar a Jesucristo y a este crucificado. Lo que significaba la mayor ofensa para judíos, fariseos, saduceos, celotes, etc., y gentiles, estoicos y epicúreos, era su mayor deleite: predicar la salvación en Cristo. Ese era su único objetivo, dar testimonio de Cristo, presentar su persona, oficio y sacrificio sustitutorio como centro y corazón del Evangelio. Aquellos que se consideran sabios en su propia opinión se envanecen en sus propios razonamientos y su corazón y mente son oscurecidos. La sabiduría de los que profesan ver mediante la luz de este mundo, se vuelve vana y sin valor cuando se ensalza a sí misma contra Dios. La predicación del Evangelio de Cristo es locura al hombre natural. Los misterios de la gracia permanecen ocultos a los sabios entendidos de este siglo. No es extraño pues, que muchos de los hombres que se distinguen por su sabiduría mundana, rechacen totalmente el Evangelio de la redención, cuando de forma paradójica, la verdadera sabiduría se muestra claramente en la provisión de Dios mediante la misma, que se manifiesta a la Iglesia. Para aquellos que son llamados y enseñados por Dios, Cristo crucificado no solo es poder de Dios para salvar, potencia de Dios para salvación de todos los que creen, sino también sabiduría de Dios, lo que los griegos y sabios de aquel tiempo buscaban. En Cristo contemplamos la ley cumplida por medio de la justicia satisfecha, siendo Cristo el justo y el que justifica por medio de la fe. Ahí radica la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo está degenerada y corrompida, es el tipo de sabiduría que maquina cómo obtener y amasar riquezas, pero que ignora lo realmente importante y trascendente. Es la sabiduría palabrera del sofista, que solo sirve para oscurecer la cruz. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La única sabiduría verdadera no es consecuencia del orgullo, sino de la humildad, la que nos asemeja más a Cristo y tiene su origen en la fe en Él, como manifestación de la sabiduría de Dios. Así que el tipo de sabiduría que Dios espera dispensar a los que se la piden, es una sabiduría que nos liga a Cristo, una sabiduría que ha de encontrar su expresión en un espíritu de fe y en una vida de fidelidad, humildad y agradecimiento.